Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estarlo si tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso que está atento a nuestras necesidades y que por sobre todo Dios escucha nuestras oraciones, aunque hay ocasiones en que Él guarda silencio. ¿Cómo hacer que tu fe no se apague cuando clamas por un milagro y Dios guarda silencio? Vamos a la Biblia y vamos a entender el silencio de Dios. Es verdad que la Biblia dice que Dios atiende, que Dios escucha nuestras oraciones, pero la palabra de Dios también habla del silencio de Dios. Y en ese silencio vamos a ver cuál es el propósito para nuestras vidas. Vamos al libro de Malaquías y vamos al capítulo 4 y los versos que vamos a leer es el verso 5 y el verso 6. El verso 5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldiciones. Muy bien, estos son los textos que vamos a meditar. Ahora, si usted nota, el verso 5 comienza diciendo: He aquí yo os envío, ¿a quién? ¿Qué dice tu Biblia? Al profeta Elías. Pero pregunto, ¿es Elías? La respuesta es no, no es Elías. Aquí se está hablando de otro personaje. Y si no es Elías, entonces, ¿por qué la Biblia menciona que es el profeta Elías? Lo que el texto está diciendo es lo siguiente, que este personaje viene con el poder de Elías. Es decir, que ese poder que usó a Elías es el mismo poder que va a usar a este profeta. ¿Y cuál es la obra que va a hacer o que hizo en la historia este profeta? ¿Qué fue lo que él hizo? Una obra de restauración, una obra de perdón. De hecho, el verso 6 dice, aquí está la obra: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces aquí vemos una obra ¿de qué? De conversión, de restauración, una obra de perdón. Cuando Dios da este mensaje a través de Malaquías, es necesario entender las condiciones del pueblo. ¿En qué condiciones se encontraba el pueblo? Cuando usted revisa el libro de Malaquías, el concepto para muchos de nosotros es que Malaquías es solo puro diezmo, pero hay una verdad grande que podemos analizar, que podemos ver en el libro de Malaquías y ver en qué condiciones se encontraba este pueblo. Por ejemplo, si nosotros vemos el capítulo 1, el pueblo dejó de honrar a Dios en los tiempos de Malaquías, porque el verso 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo se encontraba el pueblo? No estaba dando honra, no estaba dando gloria. ¿A quién? A Dios. Cuando usted revisa
el capítulo 2 del libro de Malaquías, especialmente el 14, vemos que hay dentro del pueblo, dentro de la línea sacerdotal, infidelidad. Ahora, si los líderes del pueblo estaban así, ahora usted se imagina el pueblo, porque claro, el pueblo siempre sigue ¿a quién? A sus líderes. Aunque claro, nuestro líder supremo, máximo, ¿quién debe ser? Cristo Jesús. Cuando usted va al capítulo 3 de Malaquías, al verso 7, ahí dice, volveos a mí. La palabra para volver en el hebreo dice, conviértanse a mí. ¿Cómo estaba el pueblo? Dándole la espalda ¿a quién? A Dios, al punto que por medio del mensaje de Malaquías tiene que decirle al pueblo, hey, ustedes que me dan la espalda, den media vuelta y vuélvanse a mí. Ahora entiendes cómo se encontraba el pueblo en los tiempos de Malaquías. A ese pueblo Dios le hace, ¿qué le hace? Una promesa. ¿Y cuál es la promesa? De que iba a enviar a un personaje. ¿Y quién era ese personaje? Iba a venir con el poder de Elías. ¿Me dicen quién es ese personaje? ¿Quién? Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. La promesa está hecha. La promesa fue hecha para el pueblo de Dios. El detalle es que después que Dios hizo esta promesa, Dios guardó silencio. Decidió no comunicarse con su pueblo. Decidió no hablarle a los reyes, no hablarle a los profetas, no comunicarse por medio de Urim y Tumim. Decidió no hablar por un periodo de 400 años. ¿Te imaginas un pueblo que no recibe la voz de Dios? Yo me imagino al pueblo clamando, Señor, es verdad que estamos mal, pero aquí estamos listos para escuchar tu voz. ¿Y Dios qué hacía? Dios guardaba silencio. Señor, perdónanos. Pero Dios qué hacía? Dios guardaba silencio. Por favor, Señor, queremos un milagro. ¿Y Dios qué hacía? Guardaba silencio. Señor, tú nos hiciste una promesa. El tiempo pasa y no vemos esa promesa. ¿Y Dios qué hacía? Dios guardaba silencio. ¿Cómo adorar a un Dios que delante de tu necesidad, que delante de tu dolor, que delante de tu dificultad, Él guarda silencio? ¿Cómo adorar a un Dios? ¿Cómo hacer que tu fe no se apague delante de un Dios en el cual clamas? ¿Y qué hace Dios? Dios guarda silencio. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha hablado con Dios, que está orando a Dios. Tal vez le hablo a alguien que está orando porque aquel hijo que abandonó la iglesia retorne. Le dices a Dios, Señor, cuando era pequeño mis hijos venían a la iglesia, yo los llevaba, yo cumplí con mi labor, pero ahora ellos se fueron. Pero aquí estoy con el corazón quebrantado. Señor, por favor, trae a mis hijos. ¿Y qué hace Dios? Dios guarda silencio. Tal vez la enfermedad consume tu alma, tal vez la enfermedad consume tu vida y te han dicho que Dios puede obrar y te han dicho que Dios hace milagros y tú hablas, tú le dices, Señor, haz ese milagro en mi vida. ¿Y Dios qué hace? Dios guarda silencio. Y lo que es peor, escuchas que otros dan testimonios, escuchas que vienen acá a decir, Señor,
te agradezco porque has hablado a mi corazón, porque me estás respondiendo. Gracias por el milagro. Pero contigo guarda silencio. ¿Cómo hacer que tu fe no se apague delante de un Dios que guarda silencio? ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Confiar en Él. ¿Y sabes por qué? Porque no importa el tiempo, Dios cumple sus promesas. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees que Dios va a cumplir? ¿Que te va a dar aquello que le estás pidiendo? ¿Crees en Él? ¿Tienes confianza en Él? Si crees, puedes. Y Dios obrará, pero necesitas entender que no es en tu tiempo, sino en qué tiempo. En el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Yo tengo más de 20 años, o por lo menos 20 años en la iglesia. Y todos los miércoles de oración vi a una hermana pedir por la conversión de su esposo. Oren, hermanos, por la conversión de mi esposo. Oren, por favor, para que él venga a la iglesia. Y durante todo ese periodo de 20 años la vi a ella clamando ¿por quién? Por su esposo. Y en esos 20 años Dios guardaba silencio. El detalle es que ella tiene como 50 años en la iglesia. Y ya tenía 20 años atrás orando. Por lo tanto, ella oró por la conversión de su esposo 40 años. ¿Y sabes una cosa? Un día con lágrimas, ella me decía: Richard, le agradezco a Dios porque contestó mi oración, atendió mi pedido, atendió mi súplica. Ahora le doy gracias a Dios porque mi esposo ya forma parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos años ella oró? 40 años. ¿El tiempo es un problema para Dios? No. Él va a hablar. Él va a romper el silencio. ¿Estás orando por la conversión de tu esposo, de tu esposa? ¿Estás orando por alguien y sientes que Dios guarda silencio? No te desanimes, no te desesperes. Tu fe debe aumentar y debes saber que el silencio de Dios no es eterno. Él rompió su silencio. Él habló nuevamente. ¿Alguien me dice con quién habló? ¿Tú te imaginas el privilegio que esa persona iba a tener después de saber que Dios no ha hablado durante 400 años y ahora esa persona iba a recibir semejante privilegio? ¿Quién era esa persona? ¿Quién fue? ¿En dónde estaba esa persona cuando Dios le habló? ¿Quién me dice? Zacarías estaba ofreciendo el incienso. ¿En dónde estaba Zacarías? En el templo. He ahí la importancia de llegar ¿a dónde? Al templo. Señor, hazme un milagro, pero te invito al templo, ahorita no. O sea, ¿cómo quieres un milagro de Dios, pero no te nace de corazón venir al templo? Y quizás algunos llegamos al templo, bueno, por costumbre, porque me toca abrir la puerta del templo, porque me toca dirigir la escuela sabática. Algo ejerce presión y hace que yo vaya al templo.
pero no me nace de corazón, no está en mi humanidad. El Espíritu Santo no me lo ha grabado así, de tal manera que yo me goce de estar en el templo. Pero si quiero un milagro, Dios rompe el silencio. Vamos a ver, vamos al libro de Lucas. Vamos al capítulo 1, que fue el texto que leyó el hermano. Lucas, capítulo 1, y vamos a ver el verso 5 y el verso 6. ¿Ya tenemos, hermanos? Amén. El verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. El verso 6, ¿qué dice tu Biblia? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? Dice el verso 6. Ambos eran como justos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Cómo eran ellos? Justos delante de Dios. Yo quiero preguntarte algo en esta hora. ¿Cómo somos nosotros? ¿Sabes qué? En el contexto de Lucas, ¿quién era Lucas? Un investigador. ¿Qué hacía él? Investigaba. Él investigaba. Y él dice que Zacarías y su esposa eran como justos. Yo me hubiese conformado que Lucas hubiese dicho, bueno, ellos eran justos. Pero Lucas añade algo. ¿Qué es lo que Lucas añade? ¿Qué es lo que Lucas añade? Ellos eran justos delante de quién? Delante de Dios. ¿Por qué Lucas tiene que dar esta explicación? Porque Lucas tiene que decir que su justicia venía delante de quién? De Dios. ¿Sabes por qué? Porque en su tiempo habían personas que se consideraban a sí mismos como justos. Ellos eran justos, pero eran justos delante de la sociedad, delante de la iglesia, delante del pueblo, delante de los demás. Es que mira mi testimonio, yo soy justo. De hecho, quiero hablarte de un personaje que para a sí mismo se consideraba justo. En Lucas 18, dos hombres suben al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro, ¿quién era? Un publicano. Lucas 18, verso 11. El 11 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones. ¿Cómo no era él? Él decía que no era ladrón. ¿Y qué más dice tu Biblia? No soy, ¿qué dice? Injusto. Que él no es injusto. Lucas narra que el fariseo dijo que él no era injusto. Hermanos, ¿cuál es el antónimo de injusto? Justo. Entonces lo que el fariseo está diciendo, que él era ¿cómo? Que él era justo. Él se consideraba justo delante de la iglesia, delante de la sociedad, delante del pueblo. Para él estaba bien y los demás estaban mal, porque él se consideraba como justo. Y aquel hombre justo se atrevió a señalar ¿a quién?
al publicano. Mira lo que dice. Adúlteros, ni aun como este publicano. ¿A quién señaló? Al publicano. Y ahí él da una serie de cosas que él hacía. El Señor, yo doy diezmo, yo doy esto, yo hago aquello, yo hago lo de acá. No soy como este publicano. Llegó el momento que los dos tenían que descender del templo. ¿Cuál de los dos fue justificado delante de Dios? ¿Quién? ¿Quién? El señalado. ¿Quién fue el señalado? El publicano, porque el publicano también subió a orar, pero él, su concepto de justicia era: Señor, mira cómo estoy, mira mi pecado, mira mi realidad. Pero dice la Biblia que no quería ni alzar los ojos al cielo. Y dice la Biblia que éste bajó justificado. Y el fariseo que señaló al publicano, que decía que él era justo, ¿cómo descendió? ¿Cómo descendió? No descendió justificado. ¿Quién fue justificado? El publicano. He aquí una lección de vida. Para unos van por la vida poniendo etiquetas. Es posible que fulano sea justo, pero tú no. Es posible que este se salve, pero ese fulano irresponsable, ¿quién sabe? ¿Qué es eso? Poner etiquetas. Hermano, ¿y qué tiene que ver esto con Zacarías? La mentalidad judía decía que el hombre que no tenía hijos, ese no iba para el cielo. ¿No iba para dónde? Para el cielo. Y los judíos decían: bueno, ustedes no tienen hijos, pero ¿por qué? Es que algo deben estar haciendo. ¿Y sabes lo que le decían los rabinos a Zacarías? Estás trayendo oprobio al linaje de Aarón. Estás haciendo quedar mal al linaje de Aarón. ¿En qué va a quedar la descendencia? Debes tener un hijo. Pregunto, ¿el problema era con Zacarías? No. ¿En dónde estaba el problema? ¿Quién era estéril? ¿Zacarías o Elizabeth? Elizabeth. El problema estaba no con Zacarías, sino con Elizabeth. Pero el problema de Elizabeth lo arrastraba ¿a quién? Zacarías. Porque los rabinos le decían: repudia a tu esposa. Búscate otra que te dé hijos. ¿Pero qué hizo Zacarías? ¿Repudió a su esposa? No, se quedó con su esposa, se quedó con ella. No hizo caso a lo que decía la sociedad judía. Porque ustedes saben que habían leyes y los rabinos interpretaban mal esas leyes y hacían que esas leyes se convirtieran en una carga para la sociedad. ¿Ustedes conocen el relato de Noemí? Ella vivía en Belén de Judá, en la casa del pan. Eso estudiamos en el folleto de la escuela sabática. Hubo hambre en la tierra, esa hambre llegó a Belén y ella fue a los campos de Moab. Y en los campos de Moab, ¿qué sucedió con ella? ¿Quién se murió primero? ¿Quién? El esposo. ¿Y después quién murió? Sus dos hijos. ¿Cómo quedó ella? Desamparada. Y ella perdió todas las posesiones ¿de quién? De su esposo. Perdió todo, pero hubo una nuera que la siguió. Y hubo alguien que la redimió, que la ayudó,
que fue vos. Entonces, una mujer sin hijos en los tiempos bíblicos, una familia sin hijos en los tiempos bíblicos, eso traía oprobio a la sociedad. Eso no era bien visto, porque el concepto de la mentalidad judía era la familia. Y si ustedes no tienen hijos, es que algo malo están haciendo. Para la sociedad judía, ¿cómo era Zacarías? Ahí estaban las etiquetas. Para la sociedad judía, ¿cómo era Elizabeth? Pero delante de Dios, ¿cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? Justos. ¿Ahora comprendes el por qué no debemos poner etiquetas? ¿Ahora comprendes el por qué no debemos jugar a ser el Espíritu Santo? Porque quien determina quién es justo y quién es justo es quién. Es Dios. Y yo me imagino a Zacarías orando. ¿Cuál era la oración de Zacarías? ¿Quién me dice? Señor, dame un hijo. Señor, dame un niño. Señor, quítame esta vergüenza. Señor, quítame este oprobio. Señor, haz algo. Por favor, atiende mi pedido. ¿Y sabes lo que sabía Zacarías? Él sabía que Dios no le ha hablado a nadie en 400 años. Y a pesar de ello, él clama. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué sucedió después? Verso 13. Pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. ¿Quién es este personaje? Juan el Bautista. El verso 15 dice, porque él será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Iba a ser Juan un hombre de quién? Un hombre de Dios. Yo no me imagino a Zacarías rogándole a Juan el Bautista que vaya al templo. Yo no me imagino a Zacarías rogándole a su pequeño niño que por favor lea la Escritura. Porque él iba a ser como un hombre de Dios, un hombre grande, el más grande de los profetas. Y luego el verso 17 nos conecta con Malaquías. Mira lo que dice el verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los hijos, de los padres y de los rebeldes a la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías, ¿qué debió hacer cuando recibe la contestación de su oración? ¿Qué hizo Zacarías? Recuerden, ¿cómo era él? ¿Cómo era él? Justo delante de Dios. ¿Cómo respondió él? ¿Te imaginas? ¿Estás orando por un milagro? Dios te contesta el milagro. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo Zacarías? El verso 18. ¿Qué dijo Zacarías? Zacarías preguntó al ángel. ¿Qué preguntó? ¿Cómo conoceré esto? Si yo soy ¿cómo? ¿Qué dice? Un viejo. Y mi esposa es ¿cómo? Ya el tiempo de tener hijos ya se le pasó. ¿Cómo voy a entender esto? ¿Cómo voy a saber esto?
¿Cómo le respondió el ángel? Zacarías. ¿Cómo le respondió el ángel? Zacarías, si no sabes cómo va a acontecer esto, ¿para qué pides un hijo? O sea, tú me pides un milagro y cuando yo te lo quiero dar, tú me sales con esto. ¿Y qué pasó con Zacarías? ¿Se quedó cómo? ¿Y seguimos con qué? Con el silencio de ¿quién? Ahora, de Zacarías. Él se quedó mudo. El verso 19, respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Lo que Dios le está diciendo a Zacarías, mira Zacarías, yo no te voy a dar lo que tú pedías. ¿Qué era lo que Zacarías pedía? Un niño. Pero ¿qué es lo que Dios va a darle? El más grande de los profetas. ¿Qué es lo que Dios va a darle? Que se cumpla la promesa que Él le hizo al pueblo hace 400 años. Y yo te pregunto, ¿Dios le está dando más de lo que Él había pedido? Sí. He ahí la ventaja de esperar ¿a quién? De esperar a Dios. Porque cuando Dios te pone a esperar es porque lo que Él está preparando para ti es algo mejor, es algo mayor de lo que estás pidiendo. Pero Él, en vez de alegrarse, se pone de manifiesto su incredulidad. Oiga, pero usted acaba de decir que Él era ¿cómo? ¿Él era cómo? Justo. Pero acá Él no cree. Te pregunto, ¿Zacarías no cree? ¿Zacarías no cree? El ángel lo dice. Mira lo que dice el verso 20. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto suceda. Es decir, si me vas a pedir algo, tienes que creer. Si me vas a pedir algo, tienes que confiar en mis promesas, tienes que confiar en mis palabras, sin importar el tiempo. ¿Sabes? ¿Quién era de los dos, Zacarías o Elizabeth, quién era el que tenía el problema? ¿Quién era? Hermanos, ¿quién era? ¿Quién era la del problema? Elizabeth. El problema no estaba con Zacarías. El problema estaba ¿con quién? Con Elizabeth. Porque ¿quién era la persona estéril? ¿Era quién? Era Elizabeth. Pero cuando el ángel va a buscar a Elizabeth, ¿cómo responde Elizabeth? ¿Cómo lo hace? Verso 25. Aquí responde Elizabeth. Aquí responde aquella que tenía el problema. Aquí responde la oprimida. Aquí responde la que fue objeto de oprobio. Aquí responde aquella dama que un día escuchó que los judíos le dijeron a su esposo, repúdiala y búscate otra. Ella responde. ¿Y qué responde? Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta delante de los hombres. ¿Qué responde ella? Si Dios así lo ha determinado, amén. Que así sea, que Dios me use poderosamente. Voy a ser instrumento suyo. Te pregunto, ¿por qué Zacarías no respondió así? Ojo, la Biblia dice que él era justo. Y la que tenía el problema era la esposa. ¿Por qué él no respondió así? Este incidente
divide a la humanidad en dos grupos. ¿Quién fue el incrédulo? El líder. ¿Quién fue el incrédulo? El consejero del pueblo, el que ministraba la palabra, el que ofrecía el incienso, el líder espiritual, el que daba los consejos, aquel que era el modelo de santidad para el pueblo. Él, ¿te imaginas? Eres como Zacarías y Dios te dice: voy a hacer un milagro contigo, y tú respondes como él. ¿O eres como Elizabeth? ¿Como quién eres? ¿Eres como Zacarías o eres como Elizabeth? La marginada, la repudiada. ¿Alguien te tuvo a ti en poca estima? ¿Alguien no valoró tus palabras? ¿Alguien no valoró tus acciones? Al punto que llegó el momento en que te hicieron sentir miserable. ¿Eres tú como Elizabeth? Pero en el momento que Dios te habla y te dice: mira, yo quiero hacer algo grande contigo, tú le dices: yo estoy lista. Yo estoy listo. ¿Cómo quién eres? ¿Como Zacarías o como Elizabeth? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué es lo que Dios desea para ti? Que tu fe no se apague. Y si en la iglesia te hicieron sentir mal, pues dedícate a trabajar para Dios. Permite que Dios te use. Haz grandes cosas para ese glorioso Dios que desea usarte. ¿Cuántos en esta hora, un día, se sintieron como Elizabeth? Pero hoy decides decirle al Señor: Señor, a mí me hicieron sentir como Elizabeth, pero hoy, Señor, voy a hacer un compromiso contigo. Hoy voy a pedirle a mi Dios que me utilice poderosamente como utilizó a Elizabeth. ¿Hay aquí alguna persona que desee decirle a Dios: Señor, así como usaste a Elizabeth, utilízame también a mí? Así como obraste en aquella mujer, obra también a mí. ¿Hay alguna Elizabeth aquí? ¿Deseas hacer un compromiso con Dios? ¿Deseas decirle a Dios: Señor, úsame poderosamente? ¿Quién es esa persona que le va a decir de hoy en adelante: Señor, úsame para la gloria y honra de Dios? No importa que la sociedad me tuvo en poca estima, no importa que la iglesia me tuvo en poca estima, pero Señor, yo voy a trabajar para Dios. Yo me voy a dejar usar por Dios. ¿Hay una persona aquí que le desee, que quiera decirle eso? ¿Si hay alguien aquí? Amén. Amén. ¿Quién más? ¿No deseas ser como Elizabeth? Que Dios te use poderosamente. Que Dios haga contigo una persona grande y tu nombre quede registrado en los libros ¿de dónde? En los libros del cielo. Que Dios te bendiga y que pueda usarte poderosamente. Vamos a ponernos de pies los demás y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios que haga grandes cosas en nuestras vidas. Señor, cuánto te agradecemos por tu palabra. Cuánto te agradecemos porque tú nos justificas para la honra y gloria de tu nombre. Señor, aunque hay ocasiones que tal vez nos lastimaron, pero Señor, que eso no nos importe porque nuestro corazón ha sanado en tu bondad y en tu amor. Lo que te imploramos, lo que te pedimos es:
Úsanos como usaste a Elizabeth. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Y vamos a entonar el último canto que ya lo trae nuestro hermano.